Estamos estudiando los libros proféticos y habíamos dicho que un profeta es ¿quién? Un profeta es el que trae el mensaje de parte de Dios, un mensajero de Dios. Amén. Eso es un profeta. Y habíamos visto, ¿verdad?, que en la palabra de Dios hay 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Hay 5 libros, pero son 4 profetas, ¿verdad? Porque Jeremías y Lamentaciones son escritos por el mismo autor. Entonces, son 4 profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, y son 12 profetas menores. Y que se llamaban mayores y menores, no porque el mensaje sea menos importante, ¿verdad?, sino porque la extensión de los libros es más pequeña. Entonces, por eso los menores se llaman menores, pero no porque sean menos importantes que los otros. Eso que quede claro, ¿verdad? Estudiamos la clase pasada Jonás, que tuvo un mensaje bastante contundente, ¿verdad?, para nuestros corazones. Y el día de hoy vamos a estudiar al profeta Amós. El profeta Amós le vamos a llamar el pastor que profetizó, y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente. El autor de este libro profético es Amós, y su ocupación era pastor. Vamos a ver lo que dice Amós capítulo 1. Aquí no es un culto de predicación, es un servicio de estudio bíblico. Sí, en este horario venimos a estudiar, por lo tanto tenemos que leer. Entonces, para los hermanos que vienen por primera vez, ¿verdad?, hay que traer Biblia, hay que traer libreta, porque es una clase, tal cual. Ajá. Entonces, dice la palabra en Amós capítulo 1, dice: las palabras de Amós, que fue uno de los ¿qué? Pastores. ¿Pastores de dónde? De Tecoa. Entonces, ahí nos dice claramente que Amós era pastor, y también nos dice que su lugar, ¿verdad?, su casa estaba en Tecoa. Entonces, la ocupación era pastor. Sin embargo, más adelante vamos a ver que él también cuidaba higueros. El domicilio de Amós estaba en Tecoa. Tecoa es un pueblo de Judá. Judá era una provincia, ¿sí? Era una provincia de Israel que estaba hacia el sur de Israel. Judá era como decir el estado, ¿sí? Y Tecoa era como decir un municipio. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en el entendido, ¿verdad?, de que Tecoa está al sur de Israel y que era un municipio de esa gran provincia llamada Judea, donde también queda Belén, porque Belén también queda en la provincia de Judea, ¿sí? Y donde también quedó en su momento Jerusalén, porque Jerusalén también quedaba en Judea, ¿sí? Entonces está claro que Judea es como decir el estado, que en Israel en ese entonces se llamaban provincias, ¿sí? Y Tecoa estaba al sur de Belén. Nos dice que a unas 6 millas, ¿verdad?, al sur de Belén, y a unas 18.7 kilómetros o 11 millas de Jerusalén. Allí en esa tierra vivía Amós. Sin embargo, Amós fue enviado al norte de Israel, ¿sí? Él vivía en el sur y fue enviado al norte a predicarle a Israel. Recuerden ustedes que después de Salomón, cuando se dividió el reino, ¿verdad?, quedaron las provincias al norte, 10 provincias al norte, a eso le conocemos como Reino del Norte o Israel, y había 2 provincias al sur, a las cuales les vamos a llamar Reino del Sur
o Judá. ¿Sí? Es que eso lo expliqué en la introducción, más o menos una ubicación geográfica y política de cómo estaba Israel en este tiempo. Pero bueno, para que me comprendan, Amós fue enviado desde el sur de Israel a profetizar al norte de Israel. ¿Sí? Al sur de Israel era el reino del sur, tenían un rey, y al norte de Israel era el reino del norte y tenían otro rey. ¿Cuándo fue eso? Vamos al siguiente cuadro. Aquí nos va a decir el capítulo 1. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, o sea, el reino del norte, en días ¿de quién? ¿Qué dice la Biblia? De Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Qué nos quiere explicar la Biblia con esto? Que Amós profetizó cuando en el reino del sur el rey era Usías, ¿sí? Y en el reino del norte el rey era Jeroboam. ¿Estamos de acuerdo? Dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. En este siguiente cuadro está los reyes de Israel. En la parte de arriba vemos los reyes del norte y en la parte de abajo del cuadro vemos los reyes del sur. Y Amós está ubicado exactamente ahí. ¿Ya lo vieron? Ahí está Jeroboam. Y a la misma altura, abajo está Usías. ¿Cierto? Son 2 reinos en el mismo país. ¿Sí? Y nos dice la siguiente, hijo. Nos dice la historia que esto fue 2 años antes de un terremoto. Eso lo dice Amós en el capítulo 1. Los arqueólogos bíblicos, ¿sí?, han encontrado que más o menos en esta época en la que el rey Usías era rey en Judá, ocurrió un gran terremoto en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Entonces ese es el terremoto del cual nos habla aquí Amós en el capítulo 1. Dice: tal vez Amós vio el terremoto como una señal de Dios para confirmar sus profecías. Unos 200 años después, Zacarías mencionó el mismo terremoto. Zacarías es otro profeta menor. Y él en su libro profético, en el capítulo 14, menciona este mismo terremoto que está mencionando Amós. Apenas no hemos empezado ni siquiera a estudiar las profecías, estamos ubicándonos históricamente en el momento en que esta profecía fue dicha, para que podamos entender por qué Dios les dijo lo que les dijo, que era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Hay otra diapositiva que dice Jeroboam II. ¿Ya la tienes ahí? Jeroboam II, el rey del norte. Amós profetizó cuando la nación de Israel era rica y poderosa bajo el reinado de Jeroboam II. Aparentemente la nación era próspera, pero en su interior estaba llena de corrupción. Amós se fue a Betel
que era el hogar del rey Jeroboam II. Betel también era un centro de adoración atestado de gente que llegaba a adorar los becerros de oro y a tener relaciones sexuales con las prostitutas en el templo. Amós clamó en contra de los pecados sexuales, de la adoración a los ídolos y de la opresión a los pobres. ¿Qué sucedió cuando se dividió el reino? ¿Sí? En el reino del sur, en Judá, quedó el templo de Jerusalén que Salomón había construido. El reino del norte, como tenía otro rey, ¿sí? Este rey lo que hizo fue levantar 2 becerros de oro y hacer que una ciudad llamada Betel, ¿sí?, fuera la encargada de ser la ciudad santa. O sea, así como en el sur había una ciudad santa que era Jerusalén, en el norte la ciudad donde estaban estos dioses, que eran unos becerros de oro levantados por los mismos israelitas, no les estoy hablando de ninguna nación extranjera. Los mismos israelitas se apartaron de Dios y levantaron 2 becerros de oro para adorarlos y construyeron un templo en Betel. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Para qué hicieron eso? ¿Para qué hizo eso el rey del norte? Para que su gente no tuviera la necesidad de ir a adorar a Dios a Jerusalén. Eso lo hizo con ese propósito. Dijo, bueno, ya estamos divididos. Hagan de cuenta como que si México se dividiera en 2 y quedara México del norte y México del sur y cada uno tuviera su presidente. Eso fue lo que pasó en Israel en ese tiempo. Entonces el rey del norte dijo, no, pues como el templo de Jerusalén que construyó Salomón quedó en la parte del sur, yo no quiero que mi gente vaya desde el norte a adorar al sur. Entonces yo aquí voy a hacer mi propio templo, voy a levantar mi propio Dios y voy a escoger mis propios sacerdotes. Entonces Jeroboam levantó esos 2 becerros de oro en Betel. Es lo que nos está explicando el contexto histórico en el cual está ubicado Amós. Amós vivía en Judá, en la provincia donde estaba el templo de Jerusalén. Y desde Judá Dios lo manda a Betel a profetizar en contra del reino del norte, que era esa nación hermana. ¿Sí? Hasta ahí está claro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había corrompido tanto que llegó el momento, ¿verdad?, en el que tenían relaciones, ¿sí?, con prostitutas, oprimían a los pobres, oprimían a sus propios hermanos, y llegó a tal grado de maldad, pero a tal grado de maldad, que el Señor mandó a los profetas para decirles, arrepiéntanse de sus malos caminos, porque ese era el mensaje de los profetas. Los profetas llegaron a Israel con el propósito de que ellos cambiaran su forma de pensar y su forma de actuar, porque estaban mal, estaban en pecado. Y el profeta siempre su mensaje fue, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vuelven a Dios, el Señor va a traer juicio sobre sus vidas. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos, de que Dios es un Dios de amor? ¿Cierto? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Amén. Pero también habla la Biblia del juicio de Dios, de la ira de Dios, del celo de Dios. Dios no puede ser burlado. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Llegó un momento en el que el Señor y empieza a mandar sus profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo se corrija. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó después?
La siguiente, hijo. Antes de empezar les voy a explicar más o menos el contexto del libro. El tema principal del libro de Amós está en el capítulo 5, versículo 24. Y dice la palabra: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós predicó en contra de la hipocresía, clamó por justicia para los pobres y por la vida justificada. Y si ustedes revisan su Biblia, ¿sí? Amós tiene 9 capítulos, ¿sí? Ya todos están en el libro de Amós, ¿verdad? Amós tiene 9 capítulos. Y en el capítulo 1 al capítulo 2 vamos a ver que hay 8 juicios en contra de 8 naciones. Y esos juicios son contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá y contra Israel. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo cada una de estas naciones extranjeras, ¿verdad? Aunque en este grupo de 9 hay 2 lugares que no corresponden a naciones extranjeras, corresponden al mismo pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos 2? De esos 9 que tienen ahí, hacia los cuales el Señor envió juicio. Hay 2 que no corresponden a naciones extranjeras. ¿Cuáles son? Ahí está en la pantalla. Judá e Israel. Judá e Israel no eran extranjeros, eran hijos de Dios, ¿cierto? Todos los demás eran gente de afuera, pero Judá e Israel son hijos de Dios. Sí, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, ¿estamos de acuerdo? Los hijos de Jacob. Pero para ellos también hubo juicio. Y ahorita vamos a ver cómo así que para ellos hubo juicio, si son el pueblo escogido de Dios. Luego vamos a ver 3 principios del juicio sobre Israel, del capítulo 3 al capítulo 6. Es así como lo vamos a estar estudiando. Y vamos a ver entonces, en el capítulo 3, vamos a entender que el privilegio exige responsabilidad. A mayores privilegios, mayor responsabilidad. La disciplina de Dios debe llevar al arrepentimiento. ¿Sí? De eso nos habla el capítulo 4. Dios está con los que buscan lo bueno y en contra de los que buscan lo malo. De eso nos habla el capítulo 5 y el capítulo 6 de Amós. Y finalmente, del capítulo 7 al capítulo 9, vamos a ver 5 visiones del juicio sobre Israel. Langosta, fuego, una plomada de albañil, el paréntesis que es el juicio a Amasías, el canastillo de frutas de verano y el Señor en el altar. Y finalmente la conclusión, que es la futura restauración de Israel. Ahora, vamos a ver detalladamente qué ocurrió con esos 8 juicios contra esas 8 naciones. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 1 de Amós. Nos dice, a partir del versículo 2, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Jehová rugirá desde Sión? Si ustedes leen esto, Jehová rugirá desde Sión, ¿qué se imaginan?
¿Qué se imaginan? ¿Quiénes son los que rugen? Los leones. ¿Es Dios un león? Porque dice que Jehová rugirá. Eso dice, ¿no? Dice la Biblia. Yo les pregunto a ustedes, ¿es Dios un león? ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué es el rey? Porque es el rey. ¿Quién tiene otra respuesta? Por lo del león de Judá. El león de la tribu de Judá. ¿Por qué llaman a Jesús el león de la tribu de Judá? Miren, ¿por qué dice la palabra Jehová rugirá desde Sión? ¿Saben qué es Sión? Sión es el monte santo, ¿cierto? En el monte Sión se estableció el tabernáculo. En el monte de Sión el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley. Eso está en el Éxodo, ¿sí? Entonces, el monte de Sión es muy famoso. Y cuando la palabra dice Jehová rugirá desde Sión, y compara, porque esto es una metáfora, ¿verdad? Están comparando a Dios con un león, es una metáfora, es una figura literaria, ¿sí? Cuando dice Jehová rugirá desde Sión, nos está diciendo que Jehová está listo para atacar a su presa desde su monte santo. En otras palabras, porque el león ruge cuando está listo para atacar. ¿Sí sabían eso? Un león ruge cuando está listo para atacar a su presa. Pero ¿a quién iba a atacar el Señor como un león ataca a su presa en este libro? A esas 9 naciones, ¿sí? Que habían tenido una acumulación de pecados tal que llegó el momento de que el Señor se levantara en juicio en contra de ellas, ¿sí? Nosotros la clase pasada, cuando hablábamos de Jonás, veíamos a un Dios de misericordia, ¿cierto? Un Dios que perdonó a Nínive. Un Dios que mandó a Jonás y le dijo, Jonás, ve a Nínive y dile a los ninivitas que en 40 días la voy a destruir. Sin embargo, Nínive, dice la Biblia, que todos se pusieron en ayuno, hasta los niños de pecho, hasta los animales, todos se pusieron en ayuno, se arrepintieron y entonces el Señor no mandó el mal que tenía planeado contra Nínive, que era destruirla. ¿Por qué dice Jonás? Porque el Señor es grande en misericordia y lento para la ira, ¿cierto? Por eso el Señor no destruyó a Nínive y le dio oportunidad de que se arrepintiera, ¿cierto? Y Nínive era una nación extranjera. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Ahora en este libro vemos al Señor listo para irse en juicio en contra de esas naciones extranjeras, ¿verdad? Acá hay lugar por donde está el audio. Pásense. Vemos, ¿verdad? Que entonces ahora el Señor está listo para atacar a esas naciones extranjeras. Ahora, dice la palabra en el versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y nosotros vamos a ver que constantemente el Señor va a repetir esta frase, por 3 pecados y por el 4, por 3 pecados y por el 4, por 3 pecados y por el 4. Cada vez que el Señor dice eso, en otras palabras está diciendo, me la hiciste 1, me la hiciste 2, me la hiciste 3, pero a la 4ª ya fue. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Y vamos a ver que repetitivamente vamos a ver esta expresión
en el libro de Amós. Me la hiciste una, me la hiciste dos, la tercera, ¿verdad? Pero la cuarta ya fue. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que estas naciones llegaron a tal grado de maldad, de pecado, ¿sí? Que llegó el momento en el que el Señor dijo, ya basta, ya basta. La santidad de Dios no puede estar en comunión donde hay un pecado reiterativo. Dios es grande en misericordia, Dios es grande en gracia, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Ahora, la palabra dice, Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero nunca dice que a Dios no le da ira. O sea que cuando la ira de Dios viene, es porque ya fue suficiente. O te enderezas, o te enderezas. Cuando la ira del Señor viene, es porque ya. O sea, llegaste a un grado de que ya colmaste, ¿no? Colmaste. Entonces, ¿viene qué? Se acaba la misericordia, se agota la misericordia y viene el juicio, ¿verdad? Y eso es algo bíblico. Eso es algo que va a pasar, ¿verdad? Aquí en la tierra va a tener un tiempo. Y ahorita, ¿verdad? Dice la Biblia, buscad al Señor mientras ¿qué? Mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Porque llegará el día, ¿verdad? Que ya no estará, ya no habrá misericordia, ya solamente habrá juicio. Pero entre tanto, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Todos cometemos errores, todos, ¿verdad? Y la misericordia y la gracia de Dios siguen vigente hoy por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, la misericordia y la gracia siguen vigentes hoy. La misericordia de Dios sigue vigente hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. Podrá ser lo peor. El peor asesino, violador, envidioso, lo que sea. Pero nadie es sujeto de juicio ni de condenación. Mientras la cruz esté vigente. Amén. Amén. Sin embargo, vemos qué pasa aquí. Le dice el Señor, y el Señor le va a decir los motivos por los cuales está enviando su juicio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, por 3 pecados de Damasco. Damasco era la capital de Siria, ¿sí? Y por el 4 no revocaré su castigo. O sea, el Señor está, en otras palabras, eso va, porque va. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué hacían los sirios? Los ejércitos sirios, ¿sí? Masacraban a sus enemigos. Masacraban a sus enemigos. Eran violentos. Eran violentos. Ajá. Y como eran tan violentos, es que el Señor les va a mandar este juicio. Y entonces les dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Está hablando del rey de Siria y de su hijo, ¿sí? Y dice, y quebraré los cerrojos de Damasco. Cuando el Señor dice, quebraré los cerrojos de Damasco, ¿qué les quiere decir con eso? Si una persona dice, voy a quebrar los cerrojos de tu casa, ¿qué sucedería? No hay seguridad, exactamente. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a Damasco. También es una expresión figurativa.
Porque no era de que la ciudad tuviera cerrojos, ¿verdad? Como una casa, sino que el Señor les está diciendo, cuando le dice, quebraré los cerrojos de Damasco, el Señor les está diciendo, te voy a quitar toda tu protección. ¿Y qué sucedía en estos países si les quitaban la protección? Pues las naciones extranjeras llegaban e invadían, ¿verdad? Y se armaban batallas y guerras, etcétera. Entonces, cuando el Señor les dice, quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, le está diciendo, pues, tu protección y tu seguridad se acabó. Y prepárate porque ahí vienen todos tus enemigos a enfrentarte. Y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Aquí viene otro juicio contra otra nación, ¿sí? ¿Cuál es esa otra nación? Gaza. Gaza era la capital de Filistea. ¿Sí se acuerdan de los filisteos? Entonces aquí viene otra, ¿verdad? Otra nación. Y el Señor les dice, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Sí ven cómo se repite esta frase? Y cada vez que el Señor dice por 3 pecados y el cuarto es, o sea, ya fue. O sea, fue algo reiterativo, ¿no? Que constantemente estaban pecando. Dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué era lo que hacían estos filisteos? Agarraban los pueblos, ¿sí? Y los vendían como esclavos. Los invadían y agarraban a las personas y las vendían como esclavas. Por eso el Señor les dice esto. Llevó cautivo, o sea, como esclavo, a todo un pueblo para entregarlo a Edom. El Señor les está diciendo, o sea, no te llevaste a un grupito, no te llevaste a 3, 4, te llevaste todo un pueblo, o sea, agarraste todo un pueblo y te lo llevaste como esclavo para entregarlo a Edom, que era otra nación, la nación de los edomitas. Y por eso era que el Señor iba entonces a irse en juicio contra los filisteos, ¿sí? Dice el siguiente versículo, el 7. Dice, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Aquí ya el Señor les está diciendo qué es lo que va a hacer, ¿sí? Prenderé fuego sobre el muro y tus palacios se van a consumir. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Por eso que hiciste de llevarte cautivo a todo un pueblo y vendérselo a los edomitas. Dice, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón. Todas estas serán ciudades filisteas, y el resto de los filisteos perecerá. Ha dicho Jehová el Señor. Versículo 9. Ahí viene el juicio sobre otra nación. Dice, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿De qué se trataba este pacto de hermanos? ¿Han escuchado ustedes de Tiro anteriormente? Miren, vamos a verlo. En 2 de Samuel 5:11, ¿qué dice? Y otra persona que busque el primer libro de Reyes 5, del 2 al 6. ¿Qué dice? 2 de Samuel 5:11. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los
casa de David. Pónganlo ahí presente. Y en el primer libro de Reyes 5, del 2 al 6, ¿qué dice? Dice, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová de Dios por las guerras que que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Y el capítulo, ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 11 al 14, ¿qué dice? ¿9 de cuándo está? De ahí del primero de Reyes. Del 11 al 12. Dice, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuando oró quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Ok, entonces, ¿qué entendimos? ¿Salomón y David habían sido amigos o enemigos del rey de Tiro? ¿Enemigos? ¿Amigos o enemigos? Eran amigos. Eran amigos porque ahí nos dice, ¿verdad? Que el rey de Tiro le trajo madera a David para que construyera su palacio, ¿verdad? Y después nos dice que el rey de Tiro también trajo materiales a Salomón para construir el templo. Entonces eran amigos, ¿verdad? Presten atención qué fue lo que pasó aquí. Dice, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cuál pacto de hermanos? Cuando dice el pacto de hermanos, ¿a quién se está refiriendo la palabra? A esa amistad que hubo, ¿verdad?, de David y Salomón con el rey de Tiro. Y dice, entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Edom era un enemigo. Edom era un enemigo de Israel. ¿Saben de quién descendían los edomitas? ¿Quiénes eran los edomitas? Génesis. Discipulado básico. Descendientes de Esaú. ¿Saben quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Sí? Les recuerdo la genealogía, fíjense. Abraham y Sara tuvieron un hijo que fue Isaac, ¿verdad? Isaac se casó con Rebeca. Rebeca tuvo gemelos, que fueron Jacob y Esaú. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella historia de que por un plato de lentejas Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob? ¿Sí? ¿Se acuerdan también que Jacob se disfrazó de su hermano y su hermano Jacob le robó la bendición a Esaú? A partir de ahí hubo una enemistad entre dos hermanitos. Y a partir de esa enemistad entre esos dos hermanitos, pues quedaron de enemigos toda la vida. ¿Sí? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Edom significa rojizo. ¿Sí? Los edomitas eran descendientes de Esaú. Eran hermanos. Eran hermanos. Esaú y Jacob eran hermanos. Sin embargo, se convirtieron en enemigos. Y el Señor aquí va a enviar juicio
contra Tiro. Ahora aparece Tiro, ¿verdad? Que es otro personaje en esta historia. Tiro es la capital de Fenicia. Nunca en la historia, ¿verdad? Mientras fue el reinado de David, mientras fue el reinado de Salomón, jamás tuvieron una guerra contra Fenicia. Israel nunca tuvo una enemistad con Fenicia, eran amigos. Sin embargo, vemos nosotros que al transcurrir del tiempo, ¿verdad? Estas personas de Tiro, ¿qué hacen? Mandan cautivos, ¿sí? O se encienden, ¿no? En enemistad contra Israel. Y eso es lo que Dios condena. O sea, ¿cómo vas a entregar en manos del enemigo de Israel, ¿sí?, a una persona que fue amigo o aquellos que son descendientes de aquel que era amigo de tu padre? Pero a veces así sucede, ¿verdad? Los padres son amigos, los hijos causan una enemistad. Tristemente. Van cambiando las generaciones y lo que empezó bien, luego termina mal. Eso sucedió en la historia de José, ¿verdad? Cuando José llegó a Egipto, dice la Biblia que José lo pusieron como segundo gobernador de Egipto. Era el segundo, era la mano derecha del faraón, eran amigos. Pero ¿qué sucedió? Pasaron las generaciones y el pueblo se olvidó de todos los favores que habían recibido de parte de José, porque prácticamente José, ¿verdad? En esa época de sequía, José les mató el hambre, ¿sí? Porque si no hubiera sido por la buena administración de José, no hubieran comido. Sin embargo, dice la Biblia, pasaron las generaciones y la gente se olvidó de lo que hizo José. Y los descendientes, ¿verdad?, de esos faraones que habían sido amigos de José y que habían tenido confianza en José, luego esclavizaron a los descendientes de José. Eso mismo, hagan de cuenta, estaba pasando ahora. Hubo una amistad entre David, Salomón y el rey de Tiro, pero las generaciones se olvidaron, ¿verdad?, de ese pacto entre hermanos. Es lo que dice aquí. Y por eso esas generaciones iban a recibir juicio. Dice en el versículo 10, ¿en qué iba a consistir el castigo? Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Otra vez la misma frase, ¿verdad? Por la misma frase, ¿no? O sea, ya la hicieron 1, ya la hicieron 2, ya la hicieron 3, ¿no? Pero ya, me cansé. Eso lo digo yo, ¿verdad? Pero es lo que quiere decir esta figura, ¿verdad?, literaria de estar reiterando. O sea, ya te dije 1, ya te dije 2, es como cuando le dices a tu hijo, ¿verdad? Va a la primera, va a la segunda, va a la tercera y a la cuarta ya le lanzas el chancletazo, ya ni le avisas. O sea, ya se lo ganó, ¿no? Ya se lo ganó, o sea, ya ni ponerlo en duda, ya se lo ganó, ¿no? Y ahí va la chancleta voladora. Entonces, dicen, porque persiguió a espada. Ahora viene el juicio ¿contra quién? Contra Edom, es la otra nación. Ya sabemos quiénes son los edomitas, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los edomitas. Y dice la Biblia, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Ahí viene el castigo para Edom. ¿Quién era Edom? Este enemigo de Israel. ¿Quién era? Su hermano de papá y mamá, que nunca pudo perdonar una agresión.
¿Y por qué el Señor iba a mandar juicio sobre ellos? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? Hay dos motivos de peso aquí. Uno, por levantarse en contra de su propio hermano. Y dos, ¿por qué? Porque perpetuamente guardó el rencor. Ay, hermanos, hay gente que no perdona. Hay gente que no perdona. Recuerden ustedes que cada palabra, cada versículo que está escrito en las Escrituras es poder de Dios para salvación. Recuerden, hermanos, que la palabra tiene el propósito de transformar nuestros pensamientos y transformar nuestras acciones. La palabra es clara y dice, mía es la venganza, dice el Señor, cierto, yo daré el pago. La palabra nunca nos manda a vengarnos ni a tomar juicio por nuestra propia mano. Pero aquí nos está hablando de que Edom no solamente cometió el gravísimo error de enemistarse contra su hermano, sino que también cometió el gravísimo error de robarle siempre. ¿Eso qué nos habla? Que toda la vida se estuvieron vengando por el mismo problema. ¿Será que entre el pueblo de Dios hay gente que tenga ese pensamiento? El que me la hace me las paga y me las vuelve a pagar y después de muerto me la seguirá pagando. ¿Será que hay gente en el pueblo de Dios que tenga ese pensamiento? En el pueblo de Dios y en todos los pueblos. En el pueblo de Dios y en todos los pueblos, efectivamente. ¿Será que hay gente en el pueblo de Dios que hace esto que hicieron los edomitas? Que perpetuamente guarden el rencor en sus corazones, que no perdonen, que no dejen pasar ni media. ¿Será? ¿Será posible eso? Gente que no perdona, que perpetuamente guarda el rencor. Y en este libro, yo lo estuve leyendo, ¿no? O sea, hay unas cosas que hasta los muertos les hacían maldades. O sea que ni a los muertos dejaban en paz. Ni a los muertos dejaban en paz. O sea, ya eso de que no, se murió, ya está descansando, ya está en paz. No, aquí en este libro, vamos a ver después, ¿verdad? Cuando nos toque esa clase, que aquí en este libro eso no aplica, porque aquí hasta de los muertos se vengaban. Hubo un muerto que lo agarraron y lo calcinaron todo, o sea, pero de la venganza, por vengarse. O sea, cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque es que hay gente que le gusta aferrarse al rencor y no perdonan. Y tristemente, el pueblo de Dios está lleno de personas así. Se enemistan con los hermanos por tonterías. Ay, no me miró. Ay, no me saludó. Ay, no me vio. Por favor, hermanos. ¿Qué es eso? Cumplió años y no me invitó. Ya no viene a mi casa. Por favor.
¿Con cuántos hermanos está enemistado usted hoy? Y póngase a pensar si realmente hay un motivo de peso para haberse enemistado con su hermano. Para tener ese coraje que ahorita trae entripado. Porque no lo miraron, o no lo saludaron, o porque algo que hizo el hermano a usted simplemente no le pareció, porque usted es un santo y el hermano es un incircunciso. Por favor, hermanos. No se rían. Porque es verdad. ¿Y cuántos perpetuamente guardan el rencor? Yo lo he vivido. Hasta sales de una congregación y luego te ven y ni te saludan ni te tuercen los ojos como si les hubieras hecho algo. Oye, somos hermanos. La misma sangre que te lavó a ti me lavó a mí. Y simplemente no se hablan. ¿No han visto ustedes esas situaciones entre personas que dicen tener a Cristo en su corazón? Hipocresía. Pisoteamos la sangre de Cristo por bobadas, por no perdonar, porque el rencor consume los corazones. Y es que me la hicieron, y es que me la pagan. Y esta es la palabra para nosotros hoy. Y el orden se lo di desde la primera clase. Eso es lo que tocaba hoy. Entonces tengamos cuidado con qué argumentos nos enemistamos con un hermano. Porque eso puede acarrear algo no tan agradable para nuestras vidas. Por andar enemistándonos por bobadas, por cosas que no tienen sentido. Y aún si fuera por algo grave que te hicieron, cometieron una super mega afrenta contra ti, no tiene perdón. ¿Qué dice la Biblia? No tiene perdón. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Y esa también es una frase figurativa que quiere decir siempre. Siempre. Porque el Señor llevó nuestros pecados en la cruz. Y si usted dice, yo no puedo perdonar esto que me hicieron, entonces para ti la sangre de Cristo no vale nada. Entonces lo que te hicieron a ti es más grave que lo que Jesús, que el poder que tiene lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando no perdonamos, eso es lo que estamos diciendo. Para mí el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mi hermano no vale nada. Eso cuando nosotros no perdonamos es lo que le estamos diciendo al Señor. Porque cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder para consumir ahí mismo, ¿verdad? Los que lo habían golpeado, crucificado. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ustedes saben por qué Jesús dijo, ¿perdonarás a tu hermano 70 veces 7? ¿Sí saben la explicación? Eso ya se los he dicho en otras ocasiones. ¿Sí saben la explicación de por qué debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7? Aunque 70 veces 7 nos hayan agraviado. ¿Sí saben qué significa eso? En la Biblia habla de Lamed, descendiente de Caín. ¿Saben quién era Caín? El que mató a su hermano, ¿verdad? Caín fue aquella persona a la que Dios le preguntó, que mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y el Señor le dijo, oye Caín, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín le dijo,
¿Y yo acaso soy guarda de mi hermano? Esa fue la respuesta de Caín. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué me importa dónde está? Y ese hombre, ¿verdad? Hubo juicio sobre su vida por atentar contra la vida de su hermano. Tiempo después Caín tuvo un descendiente, ¿verdad? Y ese descendiente se llamó Lamed. Y entonces, cuando el Señor vamos a leerlo, está en Génesis 4:10 para que no digan que estoy inventando, ¿verdad? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ese fue el juicio para Caín por haber matado a su propio hermano. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, presten atención porque ahí viene la respuesta del porqué de los 70 veces 7. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bueno, después de esto nos sigue hablando la Biblia de los descendientes de Caín. Y en el versículo 23 dice la Biblia, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, a partir de este dicho de Lamed, ¿qué quiso decir Lamed? Lamed quiso decir, en otras palabras, si el Señor iba a vengar la muerte a cualquiera que matara a Caín, lo iba a vengar 7 veces. Si alguien me mata a mí, 70 veces 7 será castigado. A partir de allí en el pueblo de Israel hubo un dicho, ¿verdad? No, si alguien me hace algo, 70 veces 7 que Dios lo castigue. Era un dicho en Israel a partir de esto que dijo Lamed, ¿no? Decían ellos, si alguien me hace algo, 70 veces que Dios lo castigue por lo que me hizo. Porque cuando alguien nos hace algo, como que empezamos a desearle el mal bajita la mano, ¿verdad? Dicen por ahí, no es que me alegre, pero me entra un fresquito, ¿verdad? Si le pasa algo a mi enemigo, al que cometió la afrenta contra mí. Y entonces había esto en la cultura, ¿no? 70 veces 7 será castigado. Y luego vino la ley de Moisés. Y la ley de Moisés enseñaba, ¿qué enseñaba la ley de Moisés? La ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Y entonces los israelitas felices, ¿verdad? Porque tú me la haces, tú me la pagas. Tú me la haces, tú me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, eso era la ley. Viene Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y le preguntan, Señor, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que atenta contra mí? Y entonces Jesús, sabiendo, ¿verdad?,
lo que culturalmente ellos pensaban, le responde 70 veces 7. O sea, siempre. No importa lo que te hagan, tu deber es perdonar siempre. ¿No es fácil? No, no es fácil. Definitivamente no lo es. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede hacerlo. Apenas leí en las noticias, ayer lo leí. Una señora en Estados Unidos le mataron a su niña. ¿Vieron la noticia? No sé si la vieron. A una señora en Estados Unidos le mataron a su niña. Y perdonó en un accidente automovilístico a la jovencita que la atropelló. Porque la atropelló una jovencita. ¿Nosotros lo haríamos? No estoy hablando de que me robó, me quitó, habló mal de mí, mató a mi hija. ¿Ustedes perdonarían? ¿Nosotros perdonaríamos eso? Porque solamente una persona llena del Espíritu Santo es capaz de perdonar. No importa lo que le hagan. No importa qué tan grande sea la afrenta. Por eso es que no es fácil, porque no cualquiera lo hace. No es fácil. Ahora imagínense cuánto más cuando el agravio es entre hermanos. Porque aquí es una situación de que el juicio del Señor vino, porque Edom guardó rencor perpetuamente a su hermano. Perpetuamente le guardó rencor a su hermano. Entonces, amados hermanos, ¿qué será lo mejor? ¿Perdonar o vengarse? Aunque cueste trabajo. Y perdonar de corazón, ¿verdad? No perdonar de dientes para afuera. Porque estamos de acuerdo que hay un punto en la historia donde Saúl y Jacob se reconciliaron. ¿Sí se acuerdan de eso? Hubo un punto en la historia donde eso pasó. Jacob y Esaú, su hermano, se reconciliaron. Pero ¿y entonces por qué a estas alturas estamos viendo de que había ese odio en las generaciones de un hermano con las generaciones del otro hermano? Si supuestamente ellos se perdonaron. Para pensar, ¿verdad? Para pensar. ¿Habrá sido un perdón genuino? A lo mejor. Pero a lo mejor, ¿verdad? Entre Saúl y Jacob fue. Pero sus generaciones no perdonaron. Sus generaciones no perdonaron. Porque vemos cómo trascendió, ¿verdad? Este rencor en medio de ellos. Y ahorita eso, ¿verdad? Acarrea que el Señor envió un juicio. Y la verdad es que esto a mí me llamó bastante la atención, porque digo, o sea, el Señor mandó un juicio por guardar rencor perpetuamente en tu corazón, por no perdonar. ¿Cuánto más ahorita que estamos bajo la gracia? Porque aquí todavía estaban bajo la ley. Aquí todavía estaban bajo la ley. Y el Señor mandó juicio porque guardaban rencor. ¿Cuánto más bajo la gracia? Cuando Jesús nos dice, porque cuando Jesús muere en la cruz, es para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Jesús quedó en esta posición para reconciliar a quien estaba en el cielo, o más bien los que estaban en la tierra con el que está en el cielo. Pero muere en esta posición para que nos perdonemos y nos reconciliemos los unos con los otros. ¿Nunca lo habían pensado? Por eso el máximo mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, cuando tú tienes ganas de ir contra tu hermano, levantarlo a puño por lo que te hizo,
acuérdate de la cruz y detente. ¿Por qué? Porque la cruz significa, ¿tienes algo contra mi hijo? Yo morí en la cruz por él. Ven y házmelo a mí. ¿Tienes ganas de ir y decirle hasta el mal que se va a morir aquella persona que te agravió? Pues acuérdate que por esa persona también murió Cristo. Y entonces el Señor te dice, ¿quieres ir? ¿Quieres golpear? ¿Quieres vengarte? Bueno, házmelo a mí. Porque el mismo precio que pagué por ti, lo pagué por él. Ese es el mensaje de la cruz. Y es el único ministerio que todos tenemos. El ministerio de la reconciliación. Por el simple hecho de ser hijos de Dios. Es el único ministerio que todos tenemos, amados hermanos. El ministerio de la reconciliación. Y si usted no es capaz de reconciliarse, reconsidere en qué sacrificio usted creyó. Difícil, ¿verdad? Pero cuando lo pensamos, esto a mí me lo enseñó mi primer pastor y nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Y el Espíritu Santo me redarguye fuertemente, fuertemente, cuando me he enojado con un hermano, fuertemente porque me acuerdo de esa enseñanza. ¿Quieres ir? ¿Quieres hacerle, deshacerle? Hazme a mí. Es como cuando un padre se para delante del hijo, ¿verdad? ¿Tú qué harías si alguien viene a golpear a tu hijo? ¿Tú qué harías si alguien viene y le apunta con un arma a tu hijo? ¿Qué harías? Te pones en medio y le dices, mátame a mí, pero a mi hijo no me lo toques. ¿Lo harías o no lo harías? Claro que sí. Fue lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, ¿tanto odias a tu hermano? ¿Quieres hacerlo? Ve. Pero acuérdate que Dios está enfrente de él. Versículo 12. Prenderé fuego en Temán y consumirá las palabras de Borsa. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo. Lo mismo, ¿verdad? A la 1, a las 2, a las 3, a la 4, ahí va. ¿No? ¿Sabes qué le habla esto? Acuérdese del chancletazo, ¿no? De las mamás, ¿no? Ya te dije 1, ¿no? Hay mamás que dicen así, ¿no? Ya te dije 2, ya te dije 3 y 4, ¡pum! Ahí va la chancla, ¿no? Acuérdense, ¿no? Dice, la chancla voladora. No revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Dios, ¿hasta dónde llegaba la maldad? ¿Ya lo leyeron? Versículo 13. El juicio contra Amón dice, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Hasta dónde llegaba la violencia? Cualquier parecido con la realidad del día de hoy, ¿verdad? Cualquier parecido, porque en esta humanidad la maldad ha llegado a tal grado, y esto pareciera así como algo imposible, ¿eh? ¿Pero qué creen que allá en Colombia sucedió un caso así? Así, abrieron a la mujer para robarle a su bebé. Así tal cual sucedió hace años. Parece una cosa así de película de terror,
pero sucedió en la vida real. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de las personas? Dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová, por esto que hicieron. Fíjate que estos amonitas también estaban emparentados con Israel. ¿Quiénes eran los amonitas? Qué familia, ¿no? Qué bonita familia. ¿Ah? Estos amonitas descendieron de un incesto, ¿no? De las hijas de Lot que emborracharon a su padre, ¿no? Pero fíjense, lo peor es que dicen, o sea, que estas atrocidades se cometieron con el fin de ensanchar sus tierras. O sea, una cosa, sí, no, o sea, increíble, ¿no? No puede ser, ¿verdad? Que por ensanchar sus tierras hayan cometido tal crueldad hasta con las mujeres embarazadas. O sea, era tan fácil decirles, váyanse, ¿no? O amenazarlas, no sé, con un palo, una espada, sálganse de aquí, ¿no? ¿Por qué tal atrocidad? ¿Por qué tal atrocidad? No tiene sentido eso. Dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora viene el siguiente. Así ha dicho Jehová. Ya estamos en el capítulo 2, pero todavía estamos en estos 9 juicios, ¿sí? Contra estas 9 naciones. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Vemos otra vez la misma frase, ¿verdad? O sea, son pecados que ya rebasaron, ¿no? Ya. Dice, no revocaré su castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Oye, hasta después de muertos se andaban vengando de la gente. Hasta después de muertos encendían su ira contra el cadáver del rey. Y fíjense, pareciera que no es nada delante de Dios, pero aquí vemos que el Señor trae juicio sobre Moab por esta acción. ¿Por qué? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. No está diciendo que quemó al rey de Edom, quemó los huesos. Dice, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Keriot era un lugar en una ciudad moabita. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo.
porque menospreciaron la ley de Jehová. Ahora, esta octava nación, ¿cuál es? Judá. ¿Cómo? Si en Judá estaba el templo, si en Judá estaban los sacerdotes, si en Judá estaban los levitas, los servidores del templo, ¿cómo? ¿Cómo que traerá juicio sobre Judá? Porque menospreciaron, ¿qué? La ley de Jehová. Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Qué fue lo que hizo errar a Judá? Las mentiras de los hijos que se comieron los padres, ¿verdad? En otras palabras. Porque no guardaron el mandamiento de Judá, del Señor, perdón. Dice, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Esto pasó, hermanos? ¿Esto pasó? Les estoy preguntando, ¿eso pasó o no pasó? Claro que pasó. Nabucodonosor llegó e incendió Jerusalén, ¿verdad? ¿Y quién dijo que los levitas se salvaron? ¿Y quién dijo que los sacerdotes se salvaron? ¿Y quién dijo que el pueblo escogido de Dios que vivía ahí alrededor del templo de Jerusalén se salvó? No. ¿Por qué? Ay, pastora, pero si los judíos es el pueblo escogido de Dios, son sus hijos, ¿por qué el Señor permitió eso? Porque el Señor a quien ama corrige, porque el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Y nosotros, por ser hijos, no estamos exentos del juicio, No estamos exentos del castigo por no guardar la ley del Señor, por mentirosos, por hipócritas. Los judíos se creían inmunes al juicio de Dios. Los judíos mataron a sus profetas, los encarcelaron, los azotaron. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén, ¿se acuerdan? Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Por qué? Porque cuando alguien les decía, ¿verdad? Venía un profeta y les decía la verdad enfrente de parte de Dios, ¿qué hacían? Lo encarcelaban. ¿Qué hacían? Lo azotaban. ¿Qué hacían? Lo mataban. Y eso causó llanto en Jesús, que en lugar de escuchar, los mataban a sus profetas. Porque ellos pensaban que por ser hijos no eran sujetos de juicio. ¡Qué gran mentira! Hermanos, muchos cristianos viven engañados con eso hoy. Piensan que por estar en la iglesia tienen una inmunidad y que saliendo de la iglesia pueden ir a pecar. Viven engañados. ¿Por qué? Porque de Dios no nos podemos esconder. Los ojos de Jehová rodean la tierra. Dios conoce nuestros corazones. Dios escudriña nuestros pensamientos. Dios nos pone en balanza. Por eso nosotros necesitamos ser íntegros delante del Señor. Porque tú podrás mentirle a los hombres. Podrás mentirle a los hombres. Pero Dios, que todo lo ve, a Dios no lo puedes engañar. Y tarde que temprano, el Señor te va a corregir.
Entonces mejor, ¿verdad? Seamos íntegros delante de los ojos del Señor. No podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. No, hermanos. Eso es no tener integridad. No podemos aquí levantar manos santas, ¿no? Como dice la canción. Levantando manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de verdad. ¡Hipócritas! ¿Amándonos de verdad? ¿Están seguros? ¿Amándonos de verdad? ¿Levantando manos santas? ¿Cántico nuevo? Cuando con la misma boca que he alabado al Señor he maldecido a mi hermano. Cuando con el mismo corazón que digo amar al Señor aborrezco a mi hermano. ¿Levantamos manos santas, hermanos? Yo les dije, ¿quieren escuchar la verdad de la palabra? Vengan a las clases de los profetas. Si no aguanta, no venga, porque yo no voy a predicar lo que ustedes quieren escuchar. Yo voy a predicar lo que la palabra dice. Porque si no lo hago y nada más predico lo que ustedes quieren escuchar, la sangre de ustedes será demandada sobre mi vida, porque yo estoy aquí en este púlpito con la responsabilidad de exponer la verdad de la palabra. Amados hermanos, reconsideremos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios a quien ama corrige, porque los hijos de Dios no tienen inmunidad para ser corregidos, al contrario, ¿qué dice la palabra en Santiago? No os hagáis maestros de muchos. Porque entre más responsabilidad y más juicio. Cuando el Señor envió esta palabra a los judíos, ¿por dónde empezó? Recuerden ustedes las profecías, muchas de ellas, ¿verdad? ¿A dónde enviaba Dios a sus profetas? A su santo templo, donde estaban sus sacerdotes, donde estaban sus levitas. ¿Sí se acuerdan de Jeremías, verdad? ¿A dónde lo mandó el Señor? A su santo templo. Porque pensamos a veces, ¿verdad?, que porque estamos en el templo o porque servimos en el templo, tenemos una inmunidad. No nos engañemos a nosotros mismos. Si tú sirves al Señor, entonces tienes mayor responsabilidad de ser una persona íntegra delante del Señor. Si tú sirves al Señor, entonces tienes mayor responsabilidad de no profanar su santo templo. Es una palabra dura. Pero es lo que dice la palabra. El venir al templo no nos hace inmunes, hermanos. Dios conoce nuestros corazones. Así como nosotros, ¿verdad?, disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, pues el Señor no nos disciplina porque nos tenga coraje, ni envió a sus profetas a hablarle al pueblo porque les tenga coraje, sino para que reconsideren y enderecen sus caminos. Y todo esto es muestra de la misericordia de Dios. Sí, se hablaban duros los profetas, hablaban bien duros los profetas. ¿Y cuánto Dios envió
precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque Dios no te consume de la noche a la mañana, porque su palabra dice, grande, ¿cómo se llama? Grande misericordia, ¿verdad? Lento para la ira. ¿Cuántos profetas envió el Señor? Para que su pueblo se arrepintiera, para que su pueblo reconsiderara sus malos caminos. ¿Lo hizo su pueblo? No. Y el día del juicio llegó. Así también hoy el Señor sigue hablando. No necesitamos que venga un profeta del otro lado del mundo a decirnos en qué estamos mal. Tenemos a su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos redarguye, es porque estamos mal. Si el Espíritu Santo nos redarguye, es porque algo no está bien. Ese es nuestro sensor, ¿verdad? La alarma. Si el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, me está redarguyendo, es porque algo no está bien en mi vida. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Porque Dios envía palabra y envía consuelo. Arrepentirse, reconocer nuestros errores. Y arrepentirse, reconocer, simplemente, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Es todo lo que pide el Señor, ¿verdad? No nos pide nada del otro mundo. Reconoces que te equivocaste, arrepiéntete. Ya, punto. Si te arrepientes de corazón, el Señor es, ¿verdad?, bueno y misericordioso para perdonarte. Pero si en tu soberbia no aceptas la corrección, pues entonces es porque queremos que venga el juicio, ¿no? Porque Dios nos está dando la oportunidad. ¿Y cómo nos da Dios la oportunidad? Así. La palabra es un espejo que nos muestra nuestra condición, ¿verdad? Por eso dice Hebreos, es como una espada de 2 filos, ¿no? De 2 filos, ¿verdad? Para allá y para acá. De 2 filos. Es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Es una espada de 2 filos. Que penetra. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si nosotros, escuchando la palabra, no hay un arrepentimiento en nuestros corazones, entonces es porque tenemos cauterizada la conciencia. Entonces es porque nuestra conciencia ya se cauterizó de tanto pecado que ya ni siquiera el Espíritu Santo me redarguye. Que quizá ya me pasó como Salomón, ¿verdad? Ya lo contristé tanto que ya ni lo siento. Y no puedo reconocer que estoy mal. Y me paro en mi soberbia y digo, todos están mal menos yo. La soberbia del ser humano es no reconocer sus errores. Yo no he hecho nada. Respondemos como Caín, ¿verdad? Oye, ¿qué le hiciste a tu hermano? Oye, tu hermano está enojado contigo, tu hermano no te habla, ¿qué le hiciste? ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Respondemos como Caín. ¿Enseña eso la palabra? No. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando vienes a traer tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? A ver, yo no sé si ustedes lo han leído. La Biblia dice, si tú le hiciste algo a tu hermano, ve y pídele perdón. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra él. Porque a veces nos excusamos y decimos, no, pues yo no le he hecho nada, yo no tengo nada en contra de él, ¿verdad? Pero a lo mejor un gesto, una palabra, algo, ¿verdad?, que yo hice
agravió la vida de mi hermano. Porque la Biblia no dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve. No, dice, si tu hermano tiene algo contra ti. Y tú sabes que tu hermano tiene algo en su corazón contra ti. No dice la Biblia si tú le hiciste algo. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y pídele perdón. Pues tú cúrate en salud y hazlo. Haz lo que Dios te manda. Porque nunca dice la Biblia, eso solamente si tú le hiciste algo. No hace no hay un paréntesis, ¿verdad? Que diga eso. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti. Entonces deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Dice el Señor, mi casa no se va a caer, ¿verdad? Porque tú no traigas tu ofrenda, no te preocupes, yo respondo, ¿verdad? Por mi casa. Deja ahí tu ofrenda, ve y pídele perdón y después la traes. Tan. Pero todo lo interpretamos a nuestro acomodo. Y entonces no pedimos perdón porque supuestamente nosotros no hicimos nada. Entonces me tienen que pedir perdón a mí. No, a mí me tienen que pedir perdón porque es que yo no le hice nada. Pero es que resulta que eso que tú hiciste ofendió, dolió, golpeó la vida de tu hermano. Independientemente de que a ti no te importe, no te parezca, lo que tú hiciste a esa persona le dolió. Entonces tu obligación como hijo de Dios es ir y pedir perdón. Aunque según tu pensamiento tú no le hayas hecho nada. Tú eres una santa paloma que no hiciste nada. Todos son los malos, tú eres el bueno. Pero eso no nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces apliquémosla como es. Aquí no se trata de quién hizo o quién no hizo. Aquí se trata de que tú estás dolido conmigo por algo, entonces yo te tengo que pedir perdón. ¿Por qué dice la palabra? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no pienso como tú, te dice el Señor. Eso tú piensas. Pero tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni tus caminos, mis caminos. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Suficiente información por hoy. Vamos a orar. Párense, hermanos.